Bé, bon dia, buenos días. Continuamos con el curso, este segundo día, sobre infraestructura social, sobre equipamientos de proximidad en relación con los procesos de desigualdad, segregación, acción comunitaria. Ayer tuvimos una sesión en la que empezamos con una conferencia del profesor Eric Klinenberg en relación para centrar un poco el tema de la relación entre infraestructura social y dinámicas que podríamos llamar de cohesión social, de inclusión. Estamos intentando construir una mirada, en tan poco tiempo seguramente no es fácil, pero un poco poliédrica alrededor de este tema, y después continuamos con reflexiones más que hicieron una compañera arquitecta y urbanística, más de construcción física, de ciudad construida y del papel que pueden jugar los equipamientos ahí, las características que tienen que tener, dónde se deben ubicar, etc. Presentamos algunas experiencias y hoy, la segunda parte del curso, empezaremos con una mesa que ahora os comentaré, y continuaremos con reflexiones que apuntan más en la dirección del papel que juegan estas infraestructuras en la ciudad en función de su distribución y en relación a las dinámicas de segregación urbana, etc. Y acabaremos la mañana con una reflexión más sobre metodología, maneras de hacer, propuestas metodológicas y modelos de gestión, siempre es alrededor de esta misma idea, cómo lo físico y lo social se condicionan y cómo ante sociedades que, tal y como apuntaba el profesor Klinenberg, están cada vez más fragmentadas, más divididas. En el libro de Palacios para el Pueblo, Klinenberg habla de que el cemento social se está deshaciendo en todas las sociedades del mundo, Entonces, cómo desde infraestructuras que sean sociales se puede contribuir a la reconstrucción de este cemento social, de este tejido social. Y esto tiene connotaciones físicas. Klinenberg habla de una capa física y una capa organizativa, es decir, de cómo se construye el espacio público para facilitar la relación, pero también de qué proyectos se desarrollan dentro de las bibliotecas, cuando hay un elemento organizativo y hay un elemento físico. Bueno, empezamos la mañana con dos intervenciones. Primero hablará Fabrizio Barbiero, que trabaja en el Ayuntamiento de Torino en el ámbito de la innovación social. Hemos invitado a Fabrizio porque hace poco, no hace mucho, fuimos a visitar su ciudad, a conocer las experiencias y el planteamiento en el ámbito de la innovación social, y habrían algunos proyectos muy vinculados a equipamientos, sobre todo, no sé si nos hablarás hoy de eso, de las Casa Quartiere, que vendrían a ser un poco como nuestros casals de barri, pero con alguna, digamos, connotación diferente, cómo surgen y qué planteamiento tienen. Yo creo que presentan algunas innovaciones que son muy interesantes. Y después hablará Laia Ortiz, que es directora de Acción Social y Comunitaria en el Ayuntamiento del Prat, a la que hemos invitado no solamente por su amplia y contrastada trayectoria en el mundo de la acción social y de la acción comunitaria, sino porque ahora mismo en el Prat están en juego políticas que tienen que ver con equipamientos. Hay un gran equipamiento en San Cosme al que le habéis dado una vuelta, etcétera, y nos interesaba empezar esta sesión a partir de estas reflexiones. Un apunte desde el punto de vista organizativo. La organización nos ha permitido, para facilitar la presentación de Fabrizio, una traducción simultánea que será del italiano al castellano. Si hay alguien que entiende el italiano no necesita la traducción, y si no se entiende, pues la traducción será del italiano al castellano, la traducción simultánea. Empezaremos. Fabrizio le tenemos que agradecer mucho que haya podido venir, porque ha venido escopeteado para esto, porque está organizando un gran evento de innovación social en Torino y tiene que estar a mediodía en la ciudad. Por lo tanto, hará una intervención de 20 minutos aproximadamente. Si hay alguna pregunta, pues la podemos recoger.
y luego le daremos la palabra a Laia, también del orden de unos 20 minutos. Intentaremos controlar un poco el tiempo para no irnos fuera. Fabrizio, cuando voy. Grazie mille. Grazie. Grazie. Muchas gracias a todas y a todos. ¿Me oís? ¿Escucháis al intérprete? Muy bien. Perdonadme por no hablar ni el catalán ni el castellano. Lo entiendo un poco el castellano, pero la verdad es que no logro hablarlo todavía. Bien, yo voy a dedicar mis 20 minutos, si estáis de acuerdo, para explicaros un poco la experiencia de la ciudad de Turín en relación a la innovación social, mirando lo que ha hecho la ciudad de Turín en los últimos 20 años. Voy a concentrar un poco más la atención sobre los llamados centros cívicos y experiencias similares de proximidad. Y voy a utilizar diapositivas para que mi intervención no sea demasiado aburrida. A ver, si luego necesitáis informaros sobre algunas cuestiones, bueno, todos trabajamos en estos temas y por lo tanto, simplemente levantáis la mano y me podéis preguntar lo que queráis. Podemos mantener un diálogo abierto, ¿de acuerdo? Para poder debatir ideas. Tenéis que saber que las ciudades como Barcelona, por ejemplo, trabajan en temas cuya complejidad tenemos que conocer, porque de alguna manera tenemos que enfrentar problemas globales y problemas locales a la vez. Y nunca es fácil hacerlo, porque de hecho es difícil, de alguna manera, entender cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Sin embargo, lo que sabemos con toda certidumbre es que los impactos de todos estos retos, de todos estos problemas, son siempre locales. Ya se trate de un problema global o local, el impacto siempre es local. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos, lo que siempre hemos dicho, es lo siguiente. Hemos dejado de enfrentarnos a las cuestiones solos, aunque seamos un ayuntamiento, aunque seamos una autoridad pública, aunque seamos grandes y aunque si de vez en cuando tenemos algún recurso financiero. Necesitamos de la inteligencia de todo el mundo. Necesitamos de adoptar un enfoque colaborativo. Necesitamos de una visión colectiva. Necesitamos de poner conjuntamente distintos elementos que provengan de ámbitos distintos. La sociedad civil, el mundo académico y el mundo con afán de lucro y el mundo de las instituciones públicas. Solo así será posible, de alguna manera, trabajar con una mirada de largo horizonte para enfrentarnos con toda seriedad a estas cuestiones. A la hora de hacer esto tenemos que estructurarnos, tenemos que proporcionarnos líneas guía, tenemos que proporcionarnos instrumentos. Y voy a intentar resumir esto en esta diapositiva. Para empezar, es fundamental cuando queremos, de alguna manera, iniciar comunidades, especialmente comunidades locales, apoyar las comunidades locales, de manera que sean colocadas en las mejores de las condiciones para desarrollar sus proyectos. Y para ello hace falta crear un ambiente de confianza. Esta es la piedra angular, la primerísima condición sin la cual no tiene sentido activar una trayectoria de planificación participada o de establecer infraestructuras sociales de proximidad. Hace falta conocerse mutuamente y hace falta de alguna manera ir al territorio, presentarse, conocerse, saber quiénes son los líderes de los territorios. Los territorios tienen líderes informales, no formales, informales. Dialogar con ellos, entenderse y construir con ellos y ellas trayectorias de coparticipación. La confianza es fundamental. Volveré a esta cuestión más adelante, porque esto puede ser matizado de muchas maneras, en las relaciones de coplanificación y también en la tentativa de iniciar estas comunidades, por ejemplo, las comunidades de migrantes que están muy lejos de las públicas administraciones. Y por lo tanto necesitamos tener a personas que estén en el territorio, es decir, intermediarios que desempeñen este papel de puente, de conexión, de lazo y de relación para intentar justamente aportar a las personas que están más alejadas de una trayectoria de implicación comunitaria.
un enfoque flexible, una aproximación flexible. También esto es importantísimo, tanto desde la vertiente de cómo tiene que trabajar una administración pública y también si se quiere establecer infraestructuras sociales, espacios. Los espacios tienen que ser lo más accesibles posibles, porque las necesidades cambian en el tiempo y las comunidades pueden también ser muchas. E incluso cuando uno construye una infraestructura social, tiene que ser lo más ligera posible y lo menos onerosa posible. Los costes fijos tienen que ser bajísimos si queremos ir hacia un discurso de sostenibilidad. Por lo tanto, estructuras pequeñas, ágiles, ligeras, capaces de cambiarse y transformarse velozmente dependiendo de las necesidades a las que tengan que hacer frente. Y todo esto lo tenemos que enfrentar en la administración pública. Nosotros también tenemos que tener la instrumentalización ágil, unos instrumentos ágiles, y tenemos que estar en capacidad de cambiar de aproximación e instrumentación si vemos que alguna cosa no funciona. No hace falta esperar que se produzca la tragedia, el desastre. No, nos damos cuenta de ello primero y entonces estamos en una situación de cambiar. Cambiemos y evolucionemos y adaptémonos. Y en la administración pública esto es mucho más complejo porque estamos dentro de estructuras distintas, reglas, leyes y burocracia que muchas veces no nos permiten ser ágiles y veloces a la hora de adaptarnos. El contexto. Hace falta estudiar el contexto. No todos los contextos son iguales. Esto es una obviedad, pero es importantísimo. Con los barrios tienen su propia historia. Cada barrio tiene sus propias comunidades. Cada barrio expresa sus ideas. Y por lo tanto hace falta afrontarlo con paciencia y con tiempo. Ir al barrio, conocerlo, permanecer allí y entender cuáles son las potencialidades del contexto de barrio. Las potencialidades, esto es importantísimo. Cada barrio tiene sus propias potencialidades y es sobre esto, sobre lo que se construyen hoy en día las nuevas planificaciones que luego pueden madurar, desarrollarse en infraestructuras sociales, ya se trate de infraestructuras físicas o inmateriales. Es decir, incluso ahora, cuando trabajamos en los barrios, utilizamos las infraestructuras sociales, pero no lo relacionamos únicamente a intervenciones físicas. Hablamos también de infraestructuras sociales inmateriales, intangibles, servicios del territorio integrados entre sí, que de alguna manera están presentes en ese territorio y tienen una presencia, hacen presencia y no necesariamente necesitan tener un espacio físico, tangible, material, donde desarrollen sus actividades. Por lo tanto, se convierte en algo importantísimo en algunos contextos el tema del espacio público. Es decir, el lugar en el que uno puede reunirse y es más fácil encontrarse. Y es muy importante el hecho de que hay muchos proyectos que insisten sobre el concepto de espacio público. Una política abierta, sí, la política tiene que ser abierta. Todos estos itinerarios de diálogo tienen que ser lo más abiertos posibles. Nosotros no creamos nunca lugares en los que definimos a priorísticamente cuáles son los sujetos con los que tenemos que dialogar. Las grandes asociaciones, las grandes instituciones que no conocen el contexto real. El nuestro es siempre un diálogo lo más abierto posible, o sea, vamos al territorio o nos hacemos llamar, de manera tal que esto favorezca al máximo la implicación. Esto es algo que quizás no sea considerado como simpático, pero durante la pandemia nosotros teníamos un proyecto sobre un territorio, y se llama The Open Art Direction de la pandemia, y tuvimos tantísimo tiempo para dialogar y lo hicimos en un 80% con personas. Es decir, no fuimos quizás al territorio porque no podíamos ir al territorio, porque no podíamos movernos debido al confinamiento, pero teníamos tantísimo tiempo entre nuestras manos, a nuestra disposición, y nos reunimos en Zoom y en plataformas telemáticas, virtuales, una avalancha de personas que no conocíamos y que tenían tiempo también, tenían tiempo de poder reunirse con nosotros. Y por lo tanto, en una jornada nos reuníamos con 10 asociaciones y luego
nos encontrábamos, nos reuníamos en persona, presencialmente, y esto facilitó mucho el trabajo y ha permitido a las comunidades de inmigrantes a entrar en contacto con nosotros. Y esto para mí es interesantísimo. El tiempo que se dedica a la escucha activa es fundamental. A veces lo puedes hacer sobre el territorio, pero si no lo puedes hacer, también funciona bien iniciarlo utilizando estas plataformas virtuales. Cuando nosotros nos presentamos en el territorio, a ver, antes os he hablado de Barcelona. A ver, nosotros en Barcelona, cuando trabajamos sobre el territorio, lo mejor es siempre trabajar poniendo en el punto de mira programas de regeneración, donde colocamos conjuntamente una combinación de intervenciones físicas, intervenciones materiales, definimos el ámbito territorial y nos proporcionamos un tiempo para la realización y luego aplicamos itinerarios de diálogo con la ciudadanía. Aquí podéis observar todas las intervenciones que hemos realizado en estos últimos 20 años. Aquí, desde un punto de vista metodológico, es decir, aquí entramos en los tecnicismos de la planificación, es decir, proyectos europeos. Todas estas intervenciones finalmente son financiados con fondos europeos. Nosotros tenemos poca financiación local que nos permite hacer esta operación. Es decir, que nosotros también competimos para acceder a la financiación europea y seguimos las lógicas que se nos proponen desde Europa. Pero existe el tema de la integración de la acción entre nosotros, que para nosotros es fundamental. Cuando uno va a un territorio, intentamos no intervenir únicamente sobre una prioridad o una verticalidad o un sector específico, sino que intentamos, en relación a una visión de cambio que nosotros definimos, tenemos distintas escalas en relación al desarrollo de la economía de proximidad, por ejemplo, o el tema de la acción de los ciudadanos, la acción local, la fuente local y la fuente del espacio público. Es decir, que intentamos elaborar y trabajar conjuntamente, de manera que si concentramos los recursos es más fácil, de alguna manera, implicar a los ciudadanos en un proceso real y visible de cambio. Existe el tema de la participación, es decir, esto lo volveremos a encontrar en muchísimos temas. Y luego, evidentemente, existe el tema otro hilo conductor, que es la innovación, que nunca se debe abandonar. No es innovar por innovar, que es una cosa terrible. Y esto la Unión Europea siempre nos lo pide, innovar. Y muchas veces nosotros decimos, basta Europa de innovar, en el sentido que, a ver, si las cosas funcionan, ¿por qué tienes que innovar? Pero innovar para nosotros significa generar impacto, es decir, logramos mejorar el impacto de nuestra acción. Esta es la pregunta que nos tenemos que formular. Nuestra acción mejora el impacto y lo tenemos que recordar a nuestros superiores de la Unión Europea. Es decir, que hace falta también de vez en cuando intentar enfocar un poco más nuestras energías. Cuando iniciamos hace 20 o 30 años a trabajar con programas de regeneración urbana, la atención se concentró en los espacios públicos y solamente en los espacios públicos, es decir, plazas y todo aquello que de alguna manera era considerado como espacio público. Y esto lo hicimos intentando implicar al máximo a las comunidades locales, los ciudadanos, los niños, las niñas, que participaban en el diseño de un jardín. Por ejemplo, en una escuela se pedía a los niños que expresasen sus deseos para de alguna manera ayudarnos a entender cómo podía llevarse a cabo una transformación. Muy bien. Esto, digamos, es un enfoque extremadamente tradicional de planificación participada, que también puede ser mantenida y conservada. Nunca debemos perderla de vista ni olvidarla. Pero si tuviese que deciros en Italia cuál es el legado más importante de esta operación, debo deciros que el mayor legado y el más interesante son los llamados hubs comunitarios, es decir, hubs que tienen un objetivo, es decir, estimular la participación activa de los ciudadanos.
en la vida pública del barrio. Esto, en mi opinión, es la experiencia más interesante de estos programas de regeneración urbana. Y es aquí donde empezamos lentamente a hablar de pequeñas infraestructuras sociales de proximidad, que sin embargo tienen un objetivo específico y muy puntual, es decir, estimular la participación activa de la ciudadanía. Ahora los llamamos community hubs, hubs comunitarios. Esto lo podéis encontrar en la literatura europea constantemente con esta terminología. Nosotros que no sabíamos qué era la community hub, cuando empezamos a trabajar sobre estos conceptos u objetos, les llamamos case del quartiere, o sea, como casales de barrio o centros cívicos. Ahora tenemos 8 de estos centros cívicos en toda Turín. Aquí podéis ver dónde están localizados estos centros cívicos en el mapa de Turín. El primer centro cívico fue la Cascina Roccafranca, una vieja fábrica en Mirafiori, es decir, donde estaba la Fiat, para entendernos. Y ya nadie pregunta lo que es la Fiat, pero muy bien, allí estaba la Fiat. Y reconvertimos este espacio fabril en una casal de barri, en un centro cívico. Muy bien, ¿cuál es el elemento verdaderamente interesante en todo esto desde el punto de vista incluso de infraestructura? Casi todos estos centros cívicos tienen un patio. ¿Por qué tienen un patio? Porque el patio está cerrado y es un espacio donde las familias pueden entrar, llevar a cabo sus actividades, dejar a los niños y niñas fundamentalmente, o pueden estar allí y disfrutar del instante. Es decir, casi todos los centros cívicos, desde el punto de vista de estructura, disponen de un patio interior. En la Cascina Roccafranca, mirad la segunda, que son los baños públicos de San Salvario. En este caso no lo hemos reconvertido, no hemos reconvertido una fábrica, sino unos baños públicos. Y aquí también el elemento central, el elemento de atención, es el patio. ¿Estos centros cívicos cómo funcionan? Pues muy bien. Para empezar, tienen espacios que son dedicados a las asociaciones del territorio. No de manera permanente. Y este es otro principio, otra piedra angular fundamental. Ningún espacio se otorga de manera permanente. Cada año se reasignan los espacios en función de los proyectos que lleguen al territorio, para proporcionarle fluidez y también para intentar de alguna manera sostener mejores planificaciones y proyectos. Es decir, que no existe la sede social de ninguna asociación. La sede social está en otro lugar. Si necesitan de un espacio para realizar una actividad, miramos el calendario, miramos el proyecto y se entenderá entonces lo que se pueda encontrar como acuerdo. A ver, todo esto, en todos estos años de trabajo sobre las cases del quartiere, los centros cívicos, todo esto se ha traducido en un manifiesto. Podéis visitar la web de las casedelquartiere.it y encontrar el manifiesto, tanto en italiano como en inglés. Porque estos son los principios. Si tú quieres ser un centro cívico en Turín, tienes que respetar estos principios, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que es interesante de estos principios? Y me gustaría ahora dedicarle unos instantes. Para empezar, son lugares abiertos, donde el término abierto significa que no existe nadie en la entrada que te controle. Se entra y se sale. No existe una conserjería, no existe un portero, no existe un policía, no hay nadie. Tiene que ser un lugar abierto, como si fuese una plaza. ¿Vale? Es decir, que estos patios son lugares abiertos. Tú entras porque aquí entra en juego el tema de la confianza. Yo confío en ti. Tú que entras, confío en tú. Y puedes no hacer nada. ¿Vale? Como si realmente se tratase de un espacio público. Y esto refuerza muchísimo la relación con los ciudadanos, con los residentes y con aquellos que quizás están más lejos de las instituciones públicas. El otro aspecto interesante, a ver, ya lo hemos dicho, espacios no permanentes de asociación, y el otro aspecto es que desempeñan un papel fundamental porque desempeñan un papel de blocker, es decir, de intermediarios entre nosotros y el territorio. Y alimentan
esta constante relación con las comunidades locales, pero se han convertido para muchos ciudadanos en un punto de referencia para expresar sus ideas, para expresar sus necesidades, para poder incluso acceder a distintos servicios públicos en la ciudad. Es decir, que dentro de estos centros cívicos, Le Case del Quartiere, no solamente encontramos actividades de las asociaciones, sino también encontramos servicios de la administración pública. Y quizás allí, pues no sé, alquilan espacios justamente porque, a ver, ¿cómo lo puedo expresar? De alguna manera están arraigados en el territorio y es más fácil acercarse, por lo tanto, a aquellas que son las exigencias de los ciudadanos. Por ejemplo, hacen mucho acompañamiento a los servicios digitales de la administración pública. Es decir, para la gente de la tercera edad, los extranjeros tienen dificultad a la hora de acceder a los servicios de la administración pública. En el caso de estos centros cívicos te ayudan y conjuntamente se hace la petición a través de un instrumento digital. El otro tema importante es la sostenibilidad. La sostenibilidad es un tema también social. Hemos iniciado un modelo, el primero que habéis visto, de la Cascina Roccafalte, que era un modelo público y lo sigue siendo, completamente público. Estamos en un edificio público y todo es gestionado por una fundación que es una fundación propiedad casi al 100% de la ciudad de Turín y que es gestionada por dependientes públicos, o sea, por funcionarios. Empezamos en 2002, cuando todavía teníamos dinero, por cierto. Empezamos con un modelo público. Y luego llegó la crisis financiera. Y bueno, intentemos buscar modelos público-privados, ¿vale? Y, por ejemplo, la otra experiencia que os he enseñado anteriormente, esta de los baños públicos de San Salvario, pues bien, el edificio es de propiedad pública, porque eran baños públicos, y son otorgados, son cedidos en concesión al sujeto que decide gestionar la Casa del Quartiere, es decir, centros cívicos, agencias de desarrollo local, un conjunto de asociaciones del territorio. Actualmente no pagan un alquiler, no pagan tampoco ni ni la electricidad, ni la calefacción, etcétera, pero sostienen el resto alquilando los espacios, abriendo un restaurante, un bar y participando en todas las actividades posibles. Me quedan 5 minutos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, planificaciones públicas locales, nacionales y europeas. Y también con un apoyo de las fundaciones bancarias, algunas de las cuales son muy importantes. Y también las fundaciones bancarias en estos proyectos intervienen pues invirtiendo un poco de dinero. Es decir, que público-privado, sí. Y llegamos así a una situación que no es técnicamente una casa del Quartiere, no es técnicamente un centro cívico, pero lo es en substancia, que llamamos laboratorio, que es un espacio privado y es gestionado de manera completa a través de una cooperativa, pero el modelo, la aproximación, el enfoque es el mismo de las casas del Quartiere. Es un modelo dificilísimo, dificilísimo, repito. Existe solamente una en Turín y cada año se persignan porque no saben si sobrevivirán otro año, pero es desde hace ya 10 años que sobreviven. Por lo tanto, nosotros hemos apoyado este startup, ¿vale? Y luego ellos son buenísimos, y por lo tanto logran sobrevivir. Pero desde un punto de vista de sugerencia, el mejor modelo es un partenariado público-privado, sin lugar a dudas. Y desde el punto de vista de la gobernanza, bueno, pueden existir muchas soluciones. Me quedan todavía 5 minutos y por lo tanto voy a detenerme un instante sobre 2 temas. Primero, el concepto de sostenibilidad nos ha llevado a decir, intentemos alzar la mirada y no concentrarnos tanto sobre el territorio, sino intentemos hacer un escalado de los proyectos de innovación social, que quizás
bueno, para que sean lo más sostenibles posible. Pues muy bien. Fue un fracaso total, os lo digo ya de antemano, en el sentido que seguramente logramos apoyar a muchísimos proyectos, hicimos proyectos que generaron ocupación, es decir, que si los miramos desde el punto de vista de la generación de empleo, los resultados sociales sí que fueron obtenidos, pero ninguno de estos proyectos está arraigado sobre el territorio. Todos son proyectos que se basan en una fuerte componente digital. Son proyectos online que hacen un escalado muy veloz, siguen la lógica de la startup, pero ninguno tiene un impacto real sobre la vida local. Fue una buena experiencia. Es un óptimo ejemplo de cómo se sostienen las startups, pero no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la proximidad y de las infraestructuras sociales. Por lo tanto, volvimos atrás, hicimos marcha atrás y repropusimos acciones para apoyar la construcción de infraestructuras sociales de proximidad. Un modelo interesante que a mí me gustaría, compartir con vosotros son las continerías de proximidad. Es decir, es un modelo que se basa en las case del quartiere. Porque, de hecho, aquí lo que vemos es un ex kiosco de prensa. Tiene un coste bajísimo. Es decir, el coste es casi cero. Estás en el espacio público, estás en el barrio, y lo que ellos hacen no es tanto poner a disposición espacios para llevar a cabo actividades, porque bueno, lo que tienen es un kiosco de venta. Lo que hacen es establecer un maridaje entre los que tienen necesidades y los que tienen respuestas en el interior de la comunidad. Es decir, por ejemplo, yo necesito a alguien que me ayude con las tareas de mi hijo y ellos buscan a alguien en el territorio capaz de hacer eso. O, por ejemplo, yo necesito reparar los tejidos de mis vestidos y yo te buscaré a alguien que sea, pues, costurera o costurero o sastre. O yo necesito que alguien me ayude con el mundo digital. Bueno, yo te buscaré a alguien en la comunidad. No serán profesionales, será alguien de la comunidad. Es la comunidad misma que encuentra y propone soluciones. Es decir, que lo que hacen les lleva a construir nuevas conexiones y nuevos, digamos, lazos en la función de construcción de la comunidad. Este es un modelo que se está aplicando mucho. Teníamos uno y ahora tenemos 3 en Turín. Están naciendo también en Milán, es decir, que se está desarrollando en el norte de Italia, porque desde un punto de vista económico, bueno, es mucho más interesante. Pero Il tempo è terminato. el tiempo Se me ha acabado, quieres decir, muy interesante, pero que me calle, ¿no? Gracias a todos y todas por vuestra atención. ¿Sí o no? Ya os veía que estabais ahí, ya. Tendrás que hacer de acoger a toda la gente de esta sala que quiere ir a Torino a vedere questa esperienza magnifica. Benissimo, grazie. No, io vi invito invece, ne approfitto. Creo que sí, os invito. Bueno, para acabar, permitidme que haga un poquitín de publicidad. En Turín tendremos la Cities Forum, que de la DGE de la Comisión Europea en marzo. Y esta será una ocasión maravillosa, no solamente para compararnos y hacer muchas visitas sobre el territorio, haremos que se conozcan los centros cívicos. Oye, por favor, aprovechad esta oportunidad porque será un momento no solamente de talleres, pero también será una oportunidad para conocer realmente el territorio. Gracias a todas, gracias y buen trabajo. Disculpar a Fabrizio porque tiene que coger un avión inmediatamente porque este evento le está exigiendo, digamos, mucha presencia en su ciudad. Si quieres, Fabrizio. Y continúa Laia. Vamos a intentar controlar un poco los tiempos y cuando quieras. No hay problema. Buen día, buenos días. Ya os aviso que la experiencia que os voy a explicar ahora, ¿no?, que además estamos en proceso de construcción,
no tiene el glamour, ¿no?, que ha puesto Fabrizio, ¿no?, de caso de éxito, pero sí que creo que también los casos, ¿no?, donde se expresa el conflicto, el debate, ¿no?, sobre qué camino recorrer, también nos pueden dar pistas para aprender, ¿no?, en cada contexto qué es lo que, bueno, tocaría, ¿no?, o por dónde avanzar, ¿no?, también de las lecciones aprendidas cuando no todo ha sido un camino de rosas. Sí que quiero, antes de entrar en lo que comentaba Óscar, ¿no?, sobre la experiencia de San Cosme y un equipamiento en concreto, que ya os digo que no es municipal, es decir, es un equipamiento que el municipio siempre ha reclamado a la Generalitat, ¿no?, es de estos equipamientos que en los años 80 y 90 especialmente hizo la Generalitat, ¿no?, de equipamientos cívicos, especialmente en barrios empobrecidos, y que esto también ha generado unos retos, ¿no?, o sea, porque ya hablamos en general de territorios segregados, ¿no?, sobre el resto de la ciudad. Si además ponemos ahí un equipamiento gestionado por una administración distinta, ¿no?, a la que gestiona equipamientos en el resto de la ciudad, básicamente porque, bueno, la realidad se ha configurado así, esto ha tenido un efecto también sobre un desarrollo sobre los equipamientos comunitarios, el uso que se da, diferente del resto de la ciudad, ¿no? Por tanto, aquí partimos de una demanda y un reclamo de décadas, ¿no?, de pedir ese equipamiento cívico gestionado por la Generalitat para que entrara en la red de equipamientos del Prat. Pero antes de entrar en esta fase de la reivindicación y en el momento en el que estamos, sí que tengo que partir de cuál es la trayectoria del Prat de Llobregat por lo que tiene que ver a equipamientos abiertos a la comunidad, ¿no?, o que favorecen, ¿no?, este espacio de relaciones, tejido, etcétera, etcétera, de lo que venimos hablando. Yo creo que el Prat de Llobregat parte de haber pensado y debatido sobre hacia dónde va, ¿no? Es decir, de los primeros documentos que veo ya sobre el modelo hacia dónde tienen que ir los centros cívicos, estamos en el año 2000, ¿no?, que ya hace debates que seguramente ahora están muy presentes, ¿no?, si tienen que ser más flexibles, menos flexibles, si se tienen que liderar de un tipo de políticas o de otras, ¿no?, más culturales, más sociales. Y ese ya es un primer debate que hizo con el conjunto de la ciudad, con el conjunto de técnicas y técnicos municipales, un documento del 2002. Desde entonces, el Ayuntamiento, una de las apuestas prioritarias, tanto a nivel presupuestario como política, ha sido precisamente la política cultural. Pero eso completada, ¿no?, con una inversión muy importante en lo que son equipamientos dignos. Y esto sí que ha sido una apuesta política que yo creo que cada década se ha ido dedicando, ¿no?, a una parte de reconstrucción de la ciudad. Y creo que el contexto es importante, ¿no? Estamos hablando de una ciudad de 65.000 habitantes, una de las ciudades más igualitarias de España, ¿vale?, o sea, por índice de Gini, sobre todo porque es una ciudad de clase obrera donde no hay grandes guetos de clase alta, ¿vale? Sí que tenemos un núcleo que es San Cosme con un índice de vulnerabilidad muy alto, pero no tenemos grandes rentas, ¿no? Por tanto, estamos hablando de este perfil. Con un urbanismo heredado, ¿no?, de la orografía complicada, ¿no?, con un delta, con dificultades de construcción y tampoco especialmente, yo no soy del Prat, pero no es especialmente bonita la ciudad, ¿no?, porque no tiene ni el núcleo histórico, ¿no?, es una ciudad del área metropolitana. Ahora sí que la apuesta política por dignificar el espacio público ha sido seguramente una historia de éxito, es decir, bueno, gran parte del patrimonio que tendrá la población del Prat es tener un espacio digno, ¿no? Y esto también acaba dignificando el uso que se da, reduce los conflictos, ¿no? Todo el mundo se siente responsable de lo que hay. Y esa apuesta ha dado sus frutos, es decir, es una ciudad con un espacio público cuidado, ¿no?, del que la gente se siente orgulloso, ¿no?, aparte de la playa, de haber recuperado la playa, que es otro de los elementos de orgullo. Por lo tanto, sí que hay una tradición de ocupar el espacio como un espacio de todos. Por otro lado, tenemos una apuesta en inversión municipal, que yo viniendo de la densidad, ¿no?, de Barcelona,
¿no? de la dificultad para poner equipamientos, ¿no? en suelo ya consolidado. Bueno, estamos hablando de 65.000 habitantes, donde hay 4 centros cívicos muy potentes, ¿no? 3 municipales y uno que es de la Generalitat. Estamos hablando de que hay 4 CEMs municipales, 2 con piscinas importantes. Estamos hablando de uno de los teatros también de referencia, construido nuevo, ¿no? El Artesà, donde también está el Muder. Una biblioteca espacio cultural, que es el Centri, con salas de conferencias, ciclos de pensamiento en el centro de la ciudad, ¿no? Biblioteca y de gestión municipal. Es decir, todo esto, ¿no? Es un capital muy importante a nivel de red de equipamientos, que son espacios de encuentro y que son también motores de que haya una vida muy activa, ¿no? Esta es la otra gran sorpresa del Prat. Cada semana hay muchísimos eventos. Bueno, esta semana que viene más, porque es la fiesta mayor, que además de Barcelona también es la fiesta mayor del Prat, pero hay eventos constantemente. Y después de la pandemia, ¿no? Que es la primera parte que viví yo, pero ahora ha sido un resurgir, ¿no? de organización, que también tiene que ver con ese ocupar el espacio. Pero ahora vamos ¿no? al territorio que nos ocupa, ¿no? Que es Sant Cosme. Pero Sant Cosme ya tiene una historia de construcción por fases, ¿no? Es un barrio de construcción pública que absorbió gran parte del barraquismo de Montjuïc, ¿no? más personas ¿no? que se acogieron, ¿no? de las olas migratorias, ¿no? de los 60, 70, y que se fue construyendo por fases y todavía se organiza por fases, ¿no? La primera fase, la segunda fase, la tercera, y las personas se fueron agrupando casi por donde convivían, ¿no? en Montjuïc, etcétera, etcétera, hasta llegar a la séptima fase. Estamos hablando de un barrio de 7.000 personas, no más. Por tanto, estamos hablando de un barrio pequeño, donde también ha habido una apuesta muy importante para atraer equipamientos de ciudad al barrio, es decir, se era consciente de esa segregación, de cómo fue construido, de su origen, de cómo se configura, pero, por ejemplo, gran parte de los equipamientos, es decir, los juzgados, ¿no? están allí, está los Mossos d'Esquadra, ¿no? está Aigües del Prat, ¿no? La empresa pública de aguas está allí, de ubicar, ¿no? Para que no fuera un barrio. Aún así, tiene retos muy importantes de generación, de frontera, ¿no? De que mucha gente todavía de Sant Cosme dice que va al Prat, ¿no? O la gente del Prat difícilmente se mueve hacia Sant Cosme, ¿no? Partiendo de esto, entramos ya en lo que son los equipamientos, ¿no? a nivel de Sant Cosme. Bueno, claro, Sant Cosme comparte las características de muchos barrios ¿no? del polígono de Adixa, como también tenemos aquí en Barcelona, puede ser Baró de Viver, etcétera, etcétera, donde es un barrio empobrecido, por tanto, poco tejido comercial. Eso quiere decir también muchos espacios vacíos, ¿no? De los bajos que eran de propiedad pública o ahora son del Incasòl, pues no tienen uso. Eso quiere decir muchas persianas cerradas. Y esto es un reto de decir, bueno, ¿con qué comunidad voy a trabajar, ¿no? Si la comunidad está, ¿no? en su piso y no hay espacios de encuentro. Por tanto, uno de los motores, ¿no? de las políticas, es decir, cómo levantamos persianas, cómo abrimos la vida, si no es con un negocio concreto de venta, ¿no? Porque por un tema de poder adquisitivo no hay, pues vamos a intentar crear una red, ¿no? Que dinamice, como mínimo que esté vivo, que la gente entre y salga, ¿no? Y eso favorezca también la interacción. El otro gran reto es que una ciudad que ha construido, ¿no? en torno a los equipamientos esa vida comunitaria, con un liderazgo público muy importante, ya os digo que aquí, ¿no? Lo de público-privado, ¿no? O sea, en el Prat realmente es... Y eso también genera, ¿no? pues amenazas, porque claro, cuando el liderazgo público es tan importante, pues también la población ¿no? y el asociacionismo, pues la relación es más de demanda, no de liderazgo, sino de yo voy a pedir a que me den esto, ¿no? O que me dan por hacer cualquier cosa, ¿no? Y por tanto esa autonomía, esa autogestión sí que no está implantada. Pero volviendo al Prat, claro, nos encontramos un edificio que bueno, no sé, no creo que lo veáis mucho, pero si lo buscáis en internet,
¿vale? El equipamiento Civic Delta. Yo creo que fue un experimento arquitectónico, yo no soy arquitecta, pero es difícil encontrar, ¿no?, una construcción tan hostil, ¿no?, al entorno. O sea, yo creo que es un búnker de cemento que está orientado, ¿no?, bueno, a la zona del metro, pero la plaza del barrio da justo en la espalda, o sea, donde, ¿no?, se llama la plaza del barrio, está detrás, contra el barrio. Tienes que entrar y ya subir escaleras porque los bajos están ocupados por cosas que no tienen nada que ver con el equipamiento, y con una puerta pequeña. Sí que tiene otra entrada para cuando se ocupa, ¿no?, pues lo que es la sala de conferencias o el polideportivo, para poder entrar, ¿no?, más volumen de gente, pero lo habitual es encontrar una puerta pequeñita con un señor en la puerta que sí que vigila, te apunta, ¿no?, el DNI, los nombres, no, a diferencia de lo que explicaba Fabrizio, y tienes que dar explicaciones de dónde vas y difícilmente habrá algo, no hay un espacio donde estar y punto, ¿no? Entonces, claro, este es un gran equipamiento, estamos hablando de 4.500 metros cuadrados que están, ¿no?, bunkerizados en medio del barrio, ¿no? Entonces, por eso una de las demandas, ¿no?, es decir, bueno, este equipamiento que protagoniza el espacio público cuando llegas a San Cosme, ¿sí? ¿Ya? Vale. Dos minutos. Vale. Rápido. Este equipamiento lo tenemos que reconvertir porque ahora además es una barrera precisamente a los espacios de... Diu l'Ismael que 5, que 5 minutos. Gràcies. Entonces, por eso también la lucha, es decir, tenemos, ¿no?, precisamente el barrio que más necesitaría tener un espacio público para estar a gusto, ¿no?, ya que seguramente en casa no encuentran, ¿no?, ese espacio también más tranquilo, etcétera, etcétera, pues aquí no lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, primero hubo un acuerdo con Patrimonio de la Generalitat de que se iba a traspasar finalmente hace 2 años. Esto ha generado cambios patrimoniales, permutas, etcétera, pero cuando estábamos ya a punto de firmar, por eso cuando me invitaron ya estábamos, ¿no?, a punto, Acció Cívica, que es quien ocupa este equipamiento, ¿no?, con este estilo de gestión, nos dijo que, claro, habían aplicado a Next Generation, ¿no?, y que un equipamiento donde llevaban 30 años en invertir y que se está cayendo, o sea, se está agrietando, pues justo ahora si lo cedían pues no iban a hacer la inversión que les habían otorgado, ¿no? O sea, ahora estamos en un dilema importante, ¿no?, porque estamos hablando de 5 millones de euros de inversión que amenazan, ¿no?, esa cesión. Con lo cual hemos reconvertido, igualmente era posible hacer una cesión y mantener la inversión, pero aquí hay un tema político, ¿no?, de mantener el poder de presencia en un territorio. Con lo cual ahora el reto es, de toda la diagnosis que hicimos un diagnóstico con vecinos, con técnicos de qué debería ser el Delta en el futuro, ahora estamos en la negociación de cómo hacemos una cogestión con la Generalitat, que también ya os digo que no va a ser sencilla. Pero sí que hemos hecho, ¿no?, hemos puesto la primera pica en Flandes, que es nosotros cuando, bueno, justo en 2019 iniciamos la elaboración de un plan estratégico del barrio que apuntara todas las políticas y alineara, ¿no?, al conjunto de departamentos para cómo actuar en San Cosme, ¿no? Y una de las líneas fue fusionar los equipos, los comunitarios y lo que es el centro de servicios sociales, ¿no?, más los equipos de convivencia, hacer un solo equipo de intervención sociocomunitaria. Y aquí lo que dijimos es, pues vamos a ocupar el Delta, ¿no?, que este equipo que estaba, ¿no?, repartido en varias sedes, lo vamos a ubicar allí para que ya la gente lo referencie como un espacio. Primero, porque allí cabemos todos juntos, si no, no cabíamos. Y 2, para situar el Delta en un espacio de referencia, ya con servicios públicos, ¿no?, que este es otro de los debates que tradicionalmente se tienen, ¿no? Ocupamos de servicios, lo dejamos vacío para que florezca, ¿no?, la acción comunitaria. Bueno, encontrar ese equilibrio. Ahora hemos hecho esta apuesta y ya estamos allí, ¿no?, en una... Ahora, yo me había puesto los 15 minutos.
Por lo tanto, ahora ya estamos trabajando allí, cosa que ha generado un cambio, ¿no? También un conflicto, ¿no? Porque claro, el señor que está en la puerta ahora de golpe ve un montón de gente, ¿no? Que va a ver, pues desde el servicio de comunidades de vecinos, el servicio de servicios sociales, ¿no? Los grupales. Pero bueno, a partir de ahí tenemos 3.500 metros más o 4.000 metros bastante vacíos de contenido de manera habitual, ¿no? Con lo cual, nuestro reto es: San Cosme no puede quedar fuera de la programación, ya acabo, de la programación cultural del Prat, que es donde se gestionan los equipamientos, pero tenemos que pensarlo también distinto porque es un barrio, ¿no? Claramente con una composición diferente. También es verdad que los retos son muy importantes porque uno de los grandes retos es la seguridad en el barrio, ¿no? Cómo hacemos un equipamiento abierto pero seguro y confortable. ¿Cómo favorecemos el empoderamiento, ¿no? de las personas en la gestión sin que los problemas de poder ya en las comunidades de vecinos, ¿no? que se generan se repliquen en ese equipamiento? ¿Dónde está el equilibrio entre servicios de descentralización que requiere el barrio, ¿no? Si ponemos un SIAD, y no ocuparlo todo por servicios. Bueno, estos son los debates, ¿no? con los que estamos inmersos, pero ya os digo que estamos en, ¿no? una lucha de fondo, pero que esperamos revertir, ¿no? Porque yo creo que el barrio pues necesita ese cambio con un equipamiento cultural que esté a la altura. Muy bien, muchísimas gracias. Como queremos ser comunitarios también, pues hemos incorporado estos conceptos de flexibilidad, polivalencia, etcétera, para poder avanzar en el buen orden de la jornada. Entonces ahora toca hacer un descanso, ¿no? Entonces le hemos pedido a Laia que se quede con nosotras y nosotros un rato más, por si han surgido preguntas, podamos lanzarlas, digamos, más conectadas a la mesa redonda posterior. Entonces, si os parece, no perdáis las preguntas que tenéis, apuntarlas, no las perdáis, porque después del descanso empezaremos la siguiente actividad, que será la siguiente mesa redonda, pero podremos recuperar preguntas para Laia. Muy interesante todo lo que has planteado y el marco en el que lo sitúas, y las relaciones institucionales, la tensión entre servicios, etcétera, pero ha vuelto a salir una cosa que salía ayer también, que es esa parte física, ¿no? Es decir, una mole de hormigón, un búnker de 4.500 metros cuadrados que ha estado situado dándole la espalda al barrio con una puerta muy pequeña, es decir, cómo estos elementos físicos vuelven a salir otra vez al lado de esta capa organizativa, interinstitucional, asociativa. Fabrizio nos decía, nosotros queremos que estén las asociaciones, pero que no se apropien, ¿no? Sí, sí. No se apropien, entonces nadie se tiene que apropiar y todo el mundo tiene que estar. Aquí aparecen los retos relacionales, muy interesante. Muchísimas gracias, creo que hay un rato de descanso.